replantearnos el país, para replantearnos seriamente el país. Que hoy en Formosa, durante 4 años pararon una obra de 30 kilómetros, donde ya está hecho casi el 80% a instancia de la provincia, pero el Estado Nacional se desentendió, para unir a Formosa con el gasoducto troncal y poder dar gas a Formosa, gas natural. Inexplicablemente durante 4 años eso se postergó, para hacer 30 kilómetros de gasoducto, una cosa incomprensible. Tampoco se entiende por qué Misiones no puede acceder a gas natural y por qué no se iniciaron obras para que pueda acceder. Entonces yo lo que creo es que tenemos que trabajar muy seriamente para redefinir el país que queremos construir, porque el país que conocíamos entró en una enorme crisis. Dejó al descubierto sus peores debilidades, por no decir miserias. El país una mañana descubrió que había alrededor de 10 millones de argentinos que no tenían registrados, que fueron los que terminaron cobrando el IFE. Entonces, a mí me parece que todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con semejante desigualdad. Y si hay un lugar donde la desigualdad se marca es en el norte argentino. Históricamente abandonado, inexplicablemente abandonado. Porque acá en el norte se produce mucha riqueza, ¿eh? Hay mucha riqueza que se produce. Por lo tanto, me parece que nosotros en esta instancia vamos a ayudar a Misiones como ayudamos a todas las provincias para que puedan sobrellevar la situación, haciendo un enorme esfuerzo, ¿no? El Estado se ha hecho cargo de casi 2 puntos del PBI en auxilios complementarios de asistencia a los argentinos. Era necesario hacerlo, no estoy renegando, era necesario hacerlo, pero solo quiero que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Y lo que creo que puede ser una muy buena oportunidad es que el día después empecemos a construir otra Argentina. Porque la que quedó al descubierto frente a nosotros con la pandemia es una Argentina llena de injusticia. Y nadie, todos nosotros somos peronistas, y muchos que no son peronistas piensan igual que nosotros, nadie se siente en paz viendo sufrir a tantos argentinos, padecer a tantos argentinos, sumidos en una desigualdad increíble. Así que creo que tal vez sea una buena oportunidad para rediscutir, entre otras cosas, la coparticipación en el futuro y rediseñar un nuevo modelo de coparticipación. Este no está funcionando, claramente no está funcionando. A continuación, el periodista del diario Misiones Online. Buenas noches, presidente, y a toda la mesa. En parte contestó lo que quería preguntarle, pero simplemente digo esto: la enorme mayoría de los argentinos evidentemente acompaña el cuidado de la salud en esta pandemia que ha tomado su gobierno y los gobernadores. De hecho, la provincia de Misiones ha sido una de las líderes, incluso dictando clases en plataforma digital y no en las aulas, tomando estas iniciativas como una de las primeras provincias. O sea que no está en discusión, digamos, el cuidado de la salud, sino sí insistir en esto de la economía, ¿no? El gobierno nacional, como usted dijo, ha brindado ayuda, pero la cuarentena va a pasar y la economía queda muy, muy complicada. En esta rediscusión que usted plantea de algunas cosas, el tema impositivo, ya dijo, la coparticipación, y también si esta obra del gasoducto se va a realizar en la provincia y qué está pensando concretamente, por ejemplo, para las economías regionales, para cuando pase la cuarentena. Yo estoy pensando que en el día después nos podamos sentar a repensar la Argentina íntegra. Yo vuelvo a repetir, esta Argentina evidentemente ha demostrado que no está bien. Pero no es que no está bien porque alguien gobernó mal, hay problemas estructurales en la Argentina que hay que resolver. Cuando Alfonsín fue presidente, recordaba el otro día en Buenos Aires, pensó que, él advirtió, Alfonsín era un gran federal, él advirtió que
había una migración de las provincias del norte hacia Buenos Aires que podían complicarlo a Buenos Aires, porque era la llegada de mucha gente que no encontraba futuro o destino en su lugar de origen y buscaba en las grandes ciudades una alternativa. Y se dio 8 puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires a muchas de esas provincias de donde la gente se iba al Gran Buenos Aires. Y muchos años después, lo que nosotros vimos es que de esas provincias siguieron emigrando a ese Gran Buenos Aires. Hoy Buenos Aires en ese plazo, en ese tiempo, creció su población en 16 millones de personas, 16 millones de personas, y no sirvió de nada los puntos de coparticipación que se dio, porque las provincias que la recibieron no tuvieron tampoco estructura para poder contener a su gente en su lugar de origen. Yo cuento este ejemplo para entender el problema estructural que tenemos. Y por eso creo que hay que sentarse y revisarlo. Y sentarse y revisarlo es cómo hacemos un país para que las economías regionales se desarrollen, como yo siempre digo, para que el que nazca, Misiones por ahí no es el mejor ejemplo, porque en Misiones hay muchas posibilidades de desarrollo, que ustedes hicieron una innovación con las escuelas robóticas y con la educación robótica y con todo lo que hicieron en esa materia, que los hace singular. Tiene cosas, Misiones, que son singulares. Que yo vengo de un centro de atención de inimputables, que yo, que hace muchos años enseño Derecho Penal, quisiera que sea modelo para todas las provincias de la Argentina. ¿A dónde ponemos a las personas que causan un daño sin entender la naturaleza delictiva del daño que causan? Entonces, no sé si es el mejor ejemplo, pero piensa en cualquier lugar donde uno nace y no encuentra allí posibilidades de crecer. No tienen la mejor educación, no tienen una universidad, no encuentran trabajo. Todo eso es un problema estructural que debemos resolverlo solidariamente entre todos. Yo creo que lo que en la Argentina se terminó, porque nos dimos cuenta que es mentira, claramente, es el tiempo en que la lógica era la de la meritocracia. Porque no es verdad que uno pueda crecer en la escala social por mérito. Porque el más inteligente de los pobres le cuesta mucho más que al más inservible de los ricos poder crecer. Y eso demuestra que no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Y como esa oportunidad es un tema de discusión entre la gente, debe ser un tema de discusión en el país. Porque nadie está contento viendo un norte pobre. Nadie siente que el país se integra con una Patagonia abandonada. Y nadie se siente feliz viviendo en el centro del rico del país cuando a su alrededor todo es problema. A mí me parece que hubo una generación de argentinos que pensó un país, que fue la generación del 80, y que hay otra generación de argentinos, que es la nuestra, que tiene que hacer otro país, absolutamente integrado, en donde todos tengan posibilidades de desarrollarse. Y esto exige solidaridad de todos. Por eso hay que terminar con el individualismo y la lógica de la meritocracia. Porque en un país diseñado para que todo lo que se produce termine en un puerto, los que nacimos en ese puerto tenemos una ventaja superlativa. Y no es justo, porque es un país diseñado con un criterio muy injusto, muy injusto. Entonces, hay que revisar todo. Cuando vine como candidato y comimos con Carlos y con Oscar, me acuerdo que les planteé la idea de que nosotros tenemos que explotar la hidrovía de otra manera. Explotarla de otra manera no es discutir quién es el concesionario, es involucrar a las provincias que usan la hidrovía para sacar su producción en el cuidado y en el manejo de la hidrovía. No que la hidrovía se maneje desde el puerto de Buenos Aires. No ese es el modo. Entonces, es pensar la Argentina de otro modo, y yo creo que tenemos una oportunidad para hacerlo.
yo no me perdonaría no hacerlo. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos. Ahora, el problema que estamos teniendo ahora no es un problema de la cuarentena, francamente se lo digo, el problema económico. El problema que tenemos es la pandemia. Cuando yo el otro día puse el ejemplo sueco, que es un país al que admiro además porque es uno de los casos de estado de bienestar más importantes que conozco, yo lo que planteaba era que alguien que había sido más flexible perdía lo mismo que otro que había hecho cuarentena, porque lo que se ha caído es un modelo económico. Como suelo repetir, un día apareció un virus que atacó a los consumidores y el valor de las empresas se pulverizó. Y el valor de los bonos se pulverizó. Nosotros estamos contando cuántos muertos hay en cada país. Pero si miraran las bolsas de comercio del mundo, verían cuántas empresas muertas hay, que no se muestran. Pero es el efecto de una economía que se ha derrumbado de un modo tremendo, tremendo. Por eso digo que es también una oportunidad de construir otro modelo, y un modelo inclusivo, y entender que el 25 de mayo de 1810 pasó hace mucho tiempo y la Argentina es mucho más que la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay que entender. Muy bien, una pregunta más, en este caso, Canal 12 Multimedios SAPEM. Muchas gracias, buenas noches. Da la sensación, presidente, que el tema de la deuda externa se está llevando más tiempo y energía de lo que se esperaba. ¿Qué expectativas tiene usted de darle un corte a esta negociación y enfocar todas las energías, todos los esfuerzos a la reactivación de la economía nacional? Yo diría que el manejo de la deuda lleva el tiempo que necesita. Yo no creo que es ni más ni menos de lo que corresponde. Estamos discutiendo. Y estamos discutiendo un tema complejo, porque es un tema que para el futuro tiene mucha incidencia. Estamos discutiendo además, en paralelo, dos tipos de deuda. La deuda que tenemos con acreedores privados y la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que estamos haciendo es llevando adelante esa negociación, asumiendo que nosotros tomamos un compromiso con la población que no queremos romper. Yo creo que una de las cosas que le ha pasado a la política argentina es que el valor de la palabra se perdió. Y que alguna vez escribió un teorema que decía que cuando uno más cerca del poder estaba, más se alejaba de las necesidades verdaderas. Y yo no quiero que eso me pase. Yo asumí un compromiso con los argentinos que decía, nosotros vamos a tratar de asumir nuestros compromisos sin postergar a los argentinos. Por todo esto que me preguntaron antes. Porque asumir el compromiso de pagar es muy fácil sabiendo que va a ser el problema de quien me suceda. Pero el problema de la Argentina es que asuma un compromiso de pago que haga sustentable una economía de modo tal que podamos seguir hablando de las asistencias que necesita Misiones, de las necesidades que tiene Formosa, de los problemas que hay en Chubut y cómo resolverlos, y no postergar más argentinos, y fundamentalmente esos argentinos que ya están muy postergados, que lo descubrimos con el IFE, que lo descubrimos con la tarjeta alimentar, que nos damos cuenta las carencias que tienen. Entonces, eso es una negociación, no hay que correr. Lo que tenemos que preocuparnos es que la negociación sea la que más nos convenga, el resultado final sea lo que más nos convenga. A mí yo no siento que me demanda más tiempo que otra cosa. Lo que es verdad es que, claro, si eso lo tuviéramos resuelto, podríamos estar pensando en otras cosas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien llegó a la ciudad de Posadas, junto al gobernador Herrera Aguad, firmaron convenios en la residencia del gobernador y luego brindaron una conferencia de prensa junto al presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Las 7:30 de la tarde en todo el país, cielo despejado, buen tiempo. Hasta aquí la transmisión en directo de la conferencia de Alberto Fernández.
años.